Buenas, mi nombre es Natalia Hidalgo, mi grupo está conformado por Camilo Oropesa, Isabela Carrillo, Stephanie Villorín y mi persona, y nosotros le vamos a hablar a continuación sobre los pronósticos financieros en proyectos de inversión. El pronóstico financiero se basa esencialmente en realizar predicciones sobre cuánto dinero está previsto que ingrese a una empresa, también la previsión de estos gastos. Otra cuestión importante es el análisis del punto de equilibrio. Para calcular este punto se deben realizar dos tipos de estimaciones: los costos fijos o gastos generales, como por ejemplo los alquileres, seguros, servicios, y el porcentaje de ganancia bruta, que es la cantidad que queda después de deducir los costos directos por cada venta. Una vez realizadas estas estimaciones, es muy fácil calcular el punto de equilibrio. Únicamente hay que dividir los gastos generales mensuales entre el porcentaje de ganancia bruta. Objetivo general: describir el proceso seguido para pronosticar la situación financiera de los proyectos de inversión, a partir de la cual se determina la factibilidad económica, se planean las inversiones, las adquisiciones, los desembolsos y se establecen los mecanismos de control que contribuirán a medir los desarrollos en cuanto a recursos invertidos, tiempos comprometidos y progreso del proyecto. Luego tenemos los objetivos específicos. Establecer como técnicas presupuestales aplicadas para pronosticar las operaciones cotidianas de la empresa. Estas se utilizan para prever la situación financiera atinente a los proyectos en los campos de inversiones, los ingresos, los costos y los gastos. Luego tenemos señalar la naturaleza de la información financiera proporcionada por los diversos estudios, por ejemplo, mercados, ingeniería organizacional, entre otros, contemplados para precisar la viabilidad de los proyectos de inversión. Por último, tenemos resaltar la influencia de la política de financiamiento sobre los flujos de inversión y producción en los que se fundamenta la viabilidad de los proyectos. Mi nombre es Isabela Carrillo y yo voy a hablar sobre los aportes de la formulación a los proyectos financieros. Primero que nada, la evaluación financiera de proyectos es el proceso mediante el cual, una vez definida la inversión inicial, beneficios futuros y los costos durante la etapa de operación, permite determinar la rentabilidad de un proyecto, antes que mostrar el resultado contable de una operación en la cual puede haber utilidad o pérdida. Tiene como propósito determinar la conveniencia de emprender o no un proyecto de inversión. Un análisis financiero es fundamental para evaluar la situación y el desempeño económico real de una empresa, detectar dificultades y aplicar los correctivos adecuados para solventarlas. El objetivo de este estudio es analizar la importancia del análisis financiero como herramienta clave para una gestión financiera eficiente. Tenemos que los pronósticos financieros determinan el comportamiento de la empresa, normalmente a nivel de ingresos por ventas o ganancias, rentabilidad, y que pueden realizar pronósticos a corto o medio plazo en circunstancias, en contextos de crisis financiera, en momentos en que la empresa tenga determinadas situaciones con determinadas inversiones y así sucesivamente. Tal como lo decíamos, ya este pronóstico se basa en realizar predicciones para saber si debemos realizar un proyecto o no. Ahora, como aporte de la formulación a estos pronósticos financieros, cada estudio contemplado al formular los proyectos suministra información financiera de gran valor para determinar la eficiencia económica de las inversiones. Esto se puede comprobar con los estudios, por ejemplo, de mercado de consumos, que proporciona información sobre las ventas, cantidades a vender, precios, en qué tiempo la operación mercantil generará los fondos líquidos para el funcionamiento de la empresa, las decisiones adoptadas en cuanto a comercialización, publicidad, gastos de ejecución, etc. También tenemos el estudio sobre el tamaño de planta e ingeniería del proyecto. Para cuantificar el valor de los seguros, la depreciación, el mantenimiento, se deberán, obtener las características de las maquinarias y equipos para calcular las áreas a construir y los terrenos a adquirir. También tenemos el estudio relacionado con la ubicación, que va a aportar información sobre costos y gastos que variarán de acuerdo con el grado de desarrollo, la estructura vial y de servicios públicos, etc. Tenemos el mercado de insumos, que permite la cuantificación de los insumos a consumir y el costo vinculado al consumo.
El estudio organizacional, es importante para concretar los aspectos concernientes a las plantas de personal y al mercado de insumos, que permite la cuantificación de los insumos a consumir y el costo vinculado al consumo. El estudio organizacional, es importante para concretar los aspectos concernientes a las plantas de personal y a la remuneración prevista por cada uno de los cargos. Entonces, como podemos notar, toda esta información nos va a aportar, digamos, datos importantes para que cuando nosotros vayamos a hacer un pronóstico financiero o a saber si vamos a invertir o no en un proyecto, tenemos con estos estudios información que nos va a definir, oye, si debemos tomar una decisión o debemos replantearnos lo que estamos haciendo porque no nos va a generar ganancias o no nos va a ser conveniente. Básicamente este es el aporte de la formulación a los pronósticos financieros. Espero que haya quedado claro. Muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Stephanie Bayorín y yo les voy a hablar de las cédulas contempladas en los pronósticos financieros. Cédulas complementadas en los pronósticos financieros. Una vez determinada la factibilidad del proyecto en las fuentes legal, comercial, técnico y financiero, debe precisarse si se puede reportar los niveles de rentabilidad que igualen o superen las expectativas del inversionista. Las cédulas sugeridas para consolidar la información recolectada al formular el proyecto son: cédula 1, estructura y programación de la inversión y el financiamiento. Cédula 2, programación de la amortización de los empréstitos. Cédula 3, presupuestación de las ventas, los costos y los inventarios. Cédula 4, pronóstico de los flujos efectivos generados. Cédula 5, cuantificación de las exigencias de los recursos líquidos. En esta cédula se verifican los niveles de fondos líquidos apropiados para garantizar la operación empresarial. Su presupuestación es básica para preparar los balances financieros y cuantificar la inversión en capital de trabajo. Cédula 6. Inversión requerida en el capital de trabajo. En todo proyecto de inversión es importante computar la exigencia del capital de trabajo. Una vez cuantificadas las necesidades, se les deduce el crédito que proporcionarían los proveedores para determinar la inversión acumulada del capital de trabajo. Cédula 7. Flujo de inversión y flujo neto del proyecto. En la elaboración de los flujos de inversión y los flujos netos del proyecto, recoge los siguientes criterios. Número 1. Inversión fija. La financiación es por medio de créditos. Los valores se verán de la cédula 2. Si fuera con fondos propios, serán registrados en el flujo cuando ocurra la inversión. Y número 2. Capital de trabajo. Para el primer año serán los recursos demandados y los recursos del crédito proporcional de los proveedores. Para los siguientes años se consideran las variaciones. También tenemos la cédula 8, que vendría siendo el balance general pro forma, la inversión, y por último la cédula 9, el balance general pro forma, el financiamiento. Gracias, esta fue toda mi exposición, espero que les haya gustado. Buenas tardes, mi nombre es Camila López y yo les voy a hablar sobre las políticas gerenciales a contemplar en los pronósticos financieros. Los pronósticos financieros son predicciones de futuro del comportamiento de las empresas. Normalmente, a nivel de ingresos por ventas o ganancias, rentabilidad, se pueden realizar pronósticos a corto, medio o largo plazo, en circunstancias parecidas a las actuales, o simular diferentes contextos o entornos: crisis financiera, situación de la empresa en el caso que se realicen determinadas inversiones o cambios importantes de logística o producción. Son predicciones no hechos ciertos, pero son una forma muy efectiva de preparar a la empresa ante determinadas contingencias e imprevistos. Además, los pronósticos financieros dotan a los directivos de los conocimientos suficientes para, llegado el caso, saber qué pasos o decisiones hay que tomar y tener una rápida capacidad de reacción ante situaciones adversas. Para hacerlo, los negocios necesitan análisis del punto de equilibrio. El pronóstico financiero se basa esencialmente en realizar predicciones sobre cuánto dinero está previsto que ingrese a una empresa y también la previsión de gastos. Estos datos son tremendamente útiles para realizar estimaciones con el fin de conocer los niveles de rentabilidad de las empresas. Otra cuestión importante es el análisis del punto de equilibrio. Para calcular este punto se deben realizar dos tipos de estimaciones, que son los costes fijos o gastos generales, que son los alquileres, seguros y servicios, y el porcentaje de ganancia bruta, que es la cantidad que queda después de deducir los costos directos por cada venta.
Una vez realizadas estas estimaciones, es muy fácil calcular el punto de equilibrio. Únicamente hay que dividir los gastos generales mensuales entre el porcentaje de la ganancia bruta. El pronóstico de ganancias y pérdidas. El pronóstico de ganancias y pérdidas. Para realizar un pronóstico de ganancias y pérdidas es preciso refinar las estimaciones de venta y gastos usadas en el punto del objetivo del equilibrio con objeto de conseguir una proyección formal en fechas futuras y en base a distintos escenarios. Flujo de caja y pronóstico financiero. El estado de flujo de caja, que es el efectivo, es un elemento fundamental en la técnica y formulación de un pronóstico financiero. En base al flujo de caja, la empresa u organización tienen una visión de cómo utilizar los fondos y determinar de qué forma se realiza la financiación de estos usos. Asimismo, se pueden evaluar los flujos futuros mediante un estado de fondos basados en los pronósticos.